Buenas tardes, soy la profesora Viviana Parra. En este PowerPoint te voy a mostrar la retroalimentación de la guía número 2 de Física para primeros medios, titulada Método científico y propiedades de las ondas. Las propiedades que vamos a trabajar o a retroalimentar. La primera es conocer y aplicar el concepto de ondas en física a través del método científico y luego vamos a clasificar tipos de ondas. Esas son las dos habilidades que vamos a trabajar. Recordemos un poquito. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos que se siguen de forma ordenada o metódica para poder encontrar la respuesta a un fenómeno natural. Se basa en la observación y en la objetividad. Consta de 6 pasos. El primero, la observación, que consiste en examinar directa y detalladamente algún hecho o fenómeno para reconocer el problema. Se pueden utilizar todos los sentidos, no solamente la vista, y también instrumentos tales como la lupa, los binoculares o algo más avanzado como el microscopio. Una vez que tenemos hecha la observación, es posible plantearnos una pregunta, lo que conocemos como planteamiento del problema. Luego, para responder esa pregunta, necesitamos de ideas, ideas que se conocen como hipótesis. La hipótesis, para que sea una buena hipótesis, debe ser fruto de una observación cuidadosa del hecho a investigar, ser clara, que se entienda la explicación que se da, que sea comprobable experimentalmente, que se pueda diseñar un experimento a partir de la hipótesis, y por último que sea precisa, es decir, que intente explicar solo un fenómeno o una observación y no una multitud de ellas. Eso debe tener entonces una buena hipótesis. En la guía, la pregunta número 5 decía, a partir del PowerPoint, método científico y ondas, responde las siguientes preguntas. La pregunta A es, ¿qué es una onda? Con esta pregunta queremos fortalecer la habilidad de conocer el concepto de ondas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta aparece en el PowerPoint donde dice, una onda se produce al perturbar un medio con capacidad de propagarse. ¿Qué medio puede ser perturbado? El medio sólido, líquido y gaseoso. Acá, en la fotografía, se presenta un ejemplo de la perturbación en el medio líquido. Es el típico ejemplo de lanzar una piedra a un charco. Y nosotros observamos que al caer la piedra se forman las ondas de manera circular hacia los extremos, desde el foco donde cayó la piedra. ¿Qué sucede ahí? Producto de la perturbación del agua, comienza a vibrar, es decir, oscilar, y con ello se genera un tren de pulsos que se propagan en el agua. Otros ejemplos de ondas son las olas en el mar y la ola en el estadio también, los sismos o terremotos, el sonido y la luz son dos importantes ejemplos de ondas. Recuerda, la onda es una perturbación con capacidad de propagarse. También en su guía, para fortalecer la habilidad de conocer y aplicar el concepto de ondas a través del método científico, en la pregunta 4 decía lo siguiente. A partir del siguiente problema responde las siguientes preguntas. Era una observación. Fernanda observa cómo sus amigos se comunican mediante un instrumento diseñado por ellos con vasos e hilo. Ante este hecho, ella se formula la siguiente pregunta. ¿Será posible comunicarse con este mecanismo? Ahí aparece la fotito del mecanismo y de Fernanda y su amigo. El mecanismo consta de 2 latas o 2 vasos de yogur, puede ser, unidos por una cuerda. Esta cuerda, si ustedes se fijan, es una cuerda que no tiene interrupciones, no tiene nudos, está totalmente lisa.
Y la pregunta era, formula dos hipótesis ante la pregunta de investigación realizada por Fernanda. Voy a repetir la pregunta de investigación. También podríamos llamarla pregunta-problema. ¿Será posible comunicarse con este mecanismo? Hay alternativas posibles. Dos ideas posibles que nos pueden surgir. O dos hipótesis posibles que nos pueden surgir. La primera hipótesis es sí, es posible, ya que las ondas emitidas por la vibración de las cuerdas vocales se transmiten por el hilo hasta la otra persona. Y la segunda idea es no, ya que el hilo no puede transmitir las vibraciones de las cuerdas vocales. Recuerde que las hipótesis son ideas posibles ideas que responden la pregunta-problema. En esta imagen trataremos de fortalecer la habilidad de clasificar los tipos de ondas. Se pueden clasificar de muchas formas. Una de ellas es clasificar a las ondas según su medio de propagación. Según su medio de propagación existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesariamente necesitan de un medio material para poder propagarse, como por ejemplo la luz. Cotidianamente tenemos muchos otros ejemplos de ondas electromagnéticas o de aparatos que emiten ondas electromagnéticas, como por ejemplo el router. Es recomendable apagarlo de noche, ya que el Wi-Fi corresponden a ondas electromagnéticas. También los laptops o notebooks, los teléfonos celulares emiten ondas electromagnéticas, los teléfonos inalámbricos, los medidores de la luz, entre otros. Otro tipo de ondas que se clasifica según su medio de propagación son las ondas mecánicas. Estas ondas requieren de un medio material para propagarse, para poder vibrar a través del medio material. Ejemplos de ellas son la voz, golpear una puerta o aplaudir, y el típico ejemplo que ya vimos antes de tirar una piedra en el charco de agua donde se forman las ondas. Continuando con fortalecer la habilidad de clasificar las ondas, podemos también decir que otra manera de clasificarlas es según el movimiento de las partículas. Entre la clasificación del movimiento de las partículas encontramos los tipos de onda transversal. ¿Cuáles son estas? Son las ondas donde las partículas oscilan de forma perpendicular a la dirección de la propagación. Un ejemplo es la luz o las ondas de TV, como lo muestra la imagen. Se mueven de forma perpendicular a la oscilación. Otro tipo de onda que se clasifica según el movimiento de las partículas es la onda longitudinal. Las partículas del medio oscilan en la misma dirección de la onda. Un ejemplo típico y muy importante es el sonido. O otro ejemplo podría ser el resorte. Ahí hay una fotografía que muestra cómo se mueven de forma longitudinal a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo también, otro ejemplo de ondas longitudinales podrían ser las ondas de radio. Siguiendo con la habilidad de clasificar los tipos de ondas, podemos decir que también se pueden clasificar según la dimensión en la que se propagan. Se pueden clasificar como ondas unidimensionales si se propagan en una dirección, como por ejemplo las cuerdas o los resortes. También están las ondas bidireccionales que se propagan en dos direcciones, como por ejemplo la piedra en el charco de agua. Y también existen las ondas tridimensionales, que son aquellas que se propagan en tres direcciones o más, como por ejemplo se propaga la luz en el espacio, o también la luz artificial. Otra forma de clasificar los tipos de ondas es según su forma de propagación o sus límites. Existen las ondas viajeras
que son aquellas que se propagan de forma libre, desde una fuente y no vuelven a su origen. Por ejemplo, los satélites, o también las antenas de televisión, también el sonido y las ondas de radio son ondas viajeras. Otro tipo de ondas que se clasifican según su propagación o sus límites son las ondas estacionarias. Son aquellas que luego de ser emitidas o liberadas o propagadas no regresan a su fuente de origen, como por ejemplo las cuerdas de una guitarra. Para seguir fortaleciendo la habilidad de clasificar los tipos de onda, la guía presentaba una pregunta que decía lo siguiente: completa el cuadro mencionando un ejemplo para cada tipo de ondas. Existía un ejemplo para onda mecánica, sonido de una trompeta o de cualquier instrumento. Un ejemplo de onda electromagnética pueden ser las ondas de radio, el Bluetooth, el Wi-Fi, los laptops, los satélites, entre otros. Un ejemplo de onda transversal, la luz. Onda viajera, la luz del sol. Ondas estacionarias, la cuerda de una guitarra. Ondas unidimensionales, un resorte. Ondas bidimensionales, ondas en el charco de agua. Y ondas tridimensionales, el sonido o la luz. Otra de las preguntas que también fortalecían la habilidad de clasificar los tipos de onda era la pregunta C, que decía: a continuación se presentan diferentes tipos de ejemplos de ondas, las cuales tendrás que clasificar en ondas mecánicas o en ondas electromagnéticas. Recuerda que las ondas mecánicas son aquellas que pueden propagarse en un medio físico, ya sea líquido, sólido o gaseoso, y que las ondas electromagnéticas no necesariamente necesitan de un medio material para propagarse, pueden hacerlo en el vacío. Recuerda que el vacío es la ausencia total de materia, y materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo se contestaba? Los ejemplos eran: ondas de radio corresponden a ondas electromagnéticas, el televisor, el Wi-Fi, la luz, el Bluetooth y los satélites, ondas electromagnéticas. Y las ondas mecánicas son el hablar, el tocar una trompeta, el aplaudir, los terremotos o sismos, la música. Esas son ondas mecánicas. Bueno, espero que te sirva este PowerPoint. Si tienes alguna duda, puedes recurrir a mí a través de mi correo viving@hotmail.com o comunicándote con tu profesor jefe, y él sabrá cómo hacer llegar la duda a mi persona. Te agradezco tu atención y te espero que estés muy bien. Los extraño. Un abrazo.